Capítulo 1. En el último suspiro antes de la luna, el agua salada escocía los cortes en los brazos de Cale, pero no soltaba el pez, ni podía. «Suéltalo, ratón», gruñó Jorn, el mayohere de los huérfanos del muelle viejo, sus manos gruesas retorciendo la muñeca delgada de Cale contra la piedra húmeda. «Es nuestro. La red se cayó de nuestra barca». «Mentira», gritó Thorin, surgiendo de la sombra de una pila de redes viejas como un relámpago. Su cuerpo enjuto era pura tensión, los ojos verdes chispeando bajo la suciedad del rostro. «Ustedes ni siquiera tienen red, se la robaron al viejo marín». Thorin no atacó a Jorn, habría sido suicidio. En cambio, apuntó al segundo más grande, un chico con cabello color algas, y le clavó el codo en el estómago. El chico cayó pesadamente, soltando el pez que intentaba arrancar de las manos de Cale. Fue la apertura que necesitaban. Cale giró, no para huir, sino para morder el brazo de Jorn, no con la fuerza suficiente para herir, pero sí para sorprender. Johann soltó un grito y aflojó la presión por una fracción de segundo. Fue suficiente. Los dos amigos, en un movimiento sincronizado, nacido de 1000 peleas iguales, se dieron la vuelta y echaron a correr. No hacia el muelle principal, ahí los rodearían. Treparon por pilas de barriles vacíos, saltaron sobre un pequeño bote volcado y desaparecieron en el laberinto de tablas podridas y cuerdas abandonadas detrás de los almacenes de sal. Aquel territorio neutral donde ni los guardacostas se aventuraban. Solo se detuvieron cuando la respiración les arañaba el pecho y el sonido de las olas cubría cualquier posible persecución. Se sentaron en el suelo húmedo, apoyados contra una pared de madera que olía a marea baja y pescado podrido. El pez, un gallano de escamas azuladas, yacía entre ellos, aún palpitando levemente. «Va a dar una buena sopa», dijo Thorin, frotándose el puño lastimado. «O al menos no dormiremos con el estómago rugiendo». Cale asintió, limpiándose la sangre del labio partido con la manga ya desgarrada. Miró a su amigo. Thorin era más delgado, más rápido, con una astucia que le venía a los ojos. Cale era más fuerte, más callado, el que planeaba antes de actuar. Juntos eran algo más que supervivientes, eran casi hermanos. Desde que las fiebres del invierno se llevaron a sus familias el mismo año, dejándolos a merced de la aldea encalada de las Conchas. 3 días más, susurró Thorin, su mirada perdiendo la ferocidad de la pelea y adquiriendo un brillo distante. 3 días hasta la bendición. Keo sintió un frío que no era del mar recorrerle la espalda. El día de la bendición. El primer día de la primavera, para niños como ellos, huérfanos del muelle, que apenas sabían escribir su propio nombre, era la única puerta que no estaba cerrada con hierro y desprecio. Cada año, los sacerdotes del Templo de las Aguas Serenas venían a la Bahía de los Deseos. Toda criatura que cumplía 10 años en aquella luna era llevada. Ponían las manos sobre la concha del despertar, un artefacto blanco como la espuma traído de las islas lejanas. Y esta, brillaban o no, 30%, decían las malas lenguas viejas que bebían en las tabernas. Solo 3 de cada 10 tenían el brillo dentro de sí, a la magia innata. El potencial para los que brillaban, una vida nueva, tutores, aprendizaje, tal vez incluso un lugar en una escuela menor, lejos del olor a pescado y de la lucha por las migajas han, para los que no, seguían en el muelle encargadores, mendigos, ladrones, hasta que los huesos se gastaran o el mar los reclamara. «Vamos a brillar», dijo Cale, con una voz más firme de lo que se sentía. Los dos, juntos. Thorin sonrió, una sonrisa rara que limpiaba la suciedad de su rostro. «Claro, entonces yo aprenderé magia de agua y traeré un tsunami solo para barrer a Jorn y su pandilla lejos de aquí». Se rieron, el sonido haciendo eco bajo en la madera podrida. Era una fantasía, una pequeña, frágil
llama que mantenían viva dentro del pecho, más valiosa que cualquier pez. Los 3 días pasaron como un sueño febril. Cada barril cargado, cada barcaza descargada, cada ojo morado ganado en una pelea por un trozo de pan duro. Todo estaba atravesado por un único pensamiento: a la bendición. En la mañana del día, toda la aldea parecía contener la respiración. Las madres frotaban a sus hijos con hierbas aromáticas, los padres ajustaban ropas remendadas con orgullo triste. Para Cale y Thorin, no había nadie que los frotara o les ajustara nada. Se lavaron en el agua fría del mar, restregándose la suciedad de la piel hasta que les dolió. Thorin encontró una camisa menos rota para Cale. Cale ató el cabello desgreñado de Thorin con un trozo de cuerda limpia. Parecían 2 soldados famélicos preparándose para la batalla de sus vidas. En la Bahía de los Deseos, una pequeña cala de arena blanca, protegida por rocas altas, la atmósfera era de solemnidad sofocante. Cerca de 30 criaturas estaban alineadas, los huérfanos del muelle, mezclados con los hijos de pescadores y pequeños comerciantes. En el centro, sobre un pedestal de piedra lisa, reposaba la concha del despertar. A su lado, el sacerdote humano del Templo de las Aguas Serenas, vestido de azul y blanco, y la chamán Recal, la anciana semihumana de piel escamosa, que representaba al Consejo de la Marea uno a uno. Los niños se acercaban, tocaban la concha. La mayoría de las veces no pasaba nada. Un brillo débil, pasajero, indicaba un potencial mínimo, tal vez para magias domésticas. Pero a veces la concha pulsaba con una luz azul vibrante, casi deslumbrante, y un susurro de olas llenaba el aire. El corazón de Cale latía como un tambor atrapado en su pecho. Le apretaba la mano a Thorin con fuerza, los dedos entrelazados como raíces. El hijo del armador brilló. Una niña semihumana con agallas débiles brilló. El corazón de ambos se oprimía. Llamaron a Thorin. Antes soltó la mano de Cale, sus ojos verdes encontrando los castaños del amigo por un segundo infinito. Juntos, parecían decir, caminó hacia la concha. Su mano, delgada y marcada por cortes, se cernió sobre la superficie nacarada un instante antes de tocarla a Nadan. La concha permaneció fría, muda, opaca, como una piedra común. El rostro de Thorin no se crispó, no lloró, tan simplemente se vació. La luz de aquella llama interior que lo mantenía ágil y esperanzado se apagó, sustituida por una resignación tan profunda que le dolió a Cale más que cualquier golpe. Luego fue el turno de Cale. Sus pies parecían de plomo. Vio la mirada vacía de Thorin en la fila. Sintió el peso de todas las noches hambrientas, de todos los sueños compartidos en susurros en la oscuridad. Puso la mano en la concha y el mundo estalló en luz. No fue solo un brillo, fue una erupción. La concha se convirtió en un pequeño sol azul, proyectando patrones de agua y luz en las rocas circundantes. Un rugido de olas distantes llenó la bahía, y el aire mismo se volvió húmedo y cargado de sal. El sacerdote y la chamán intercambiaron una mirada de asombro. Eso no era potencial común, eso era algo ancestral. Cale no sintió euforia, sintió un vacío helado abriéndose dentro de él. Retiró la mano y la luz desapareció. El primer sonido que oyó no fueron los murmullos impresionados de la multitud, sino un sollozo ahogado proveniente de la fila. La ceremonia terminó. Solo tres habían brillado con fuerza digna de mención: Cale, el hijo del armador, y la niña medio sirena. Los huérfanos que no pasaron fueron reunidos como ganado desanimado. Algunos lloraban en silencio, otros simplemente miraban la arena, sus futuros sellados en aquel silencio. Thorin estaba entre ellos, su perfil una estatua de desesperación silenciosa. Cale fue llevado al frente. Un hombre se acercó, Capitán Lorn, uno de los señores de la aldea, dueño de 3 barcos mercantes. Su mirada era calculadora, no bondadosa. El chico viene conmigo,
anunció al sacerdote. Tengo un acuerdo con la escuela del abrigo Salvo Anún, puesto de aprendiz para uno con potencial servirá. Kael apenas lo oyó. Sus ojos estaban clavados en Thorin. El capitán pareció percibir la tensión. Por un raro instante, algo parecido a la piedad, o quizás solo aburrimiento, cruzó su rostro austero. Tienen hasta el atardecer para despedirse. El zarpa en mi barco con la marea de la noche, y se dio la vuelta, dejando a los dos amigos solos en medio del gentío que se disipaba. Corrieron el uno hacia el otro, no como niños, sino como náufragos aferrándose a la última tabla. El abrazo fue fuerte, desesperado, hueso contra hueso. «Brillaste», susurró Thorin contra el hombro de Kael, su voz ronca. «Realmente brillaste, Anjo. Yo lo vi. No importa», dijo Kael, las palabras saliendo en un torbellino. «Yo no voy. No, Cintia, me escaparé. Nosotros, cállate». Thorin se apartó, agarrando los hombros de su amigo. Sus ojos verdes, ahora rojos, pero secos, ardían con una furia tranquila. ¿Tú vas a subir a ese barco? ¿Vas a aprender todo lo que puedas y te vas a convertir en el mayor mago de agua que este maldito continente haya visto? ¿Entendido? ¿Entendido? Thorin, te lo prometo. Lo interrumpió Thorin, su voz baja y cargada de un juramento solemne. Te prometo que voy a estar bien. Voy a seguir, voy a pelear. Voy a comer. Voy a sobrevivir. No me convertiré en una estadística del muela y un día te voy a encontrar de nuevo, no como un mendigo, como alguien que él quería discutir, quería llorar, quería romper la concha en 1000 pedazos, pero vio la determinación en el rostro del hermano que la sangre no le dio. Era la misma determinación que los mantenía vivos todos los días. Thorin estaba transfiriendo su esperanza a él, y yo te prometo, Kael tragó el nudo en la garganta, que voy a volver. Cuando pueda, te sacaré de aquí. Vamos a tener una casa sin olor a pescado podrido. Thorin dio una sonrisa triste, la última del día. Sin olor a pescado podrido, repitió como una plegaria. El sol comenzó a descender, pintando el cielo de naranja y púrpura. La llamada del capitán Lorne resonó desde el muelle. El último abrazo fue rápido, casi brutal. Ninguno lloró. Las lágrimas eran un lujo que su vida nunca permitió. «Vete», susurró Thorin, dando un paso atrás, desapareciendo en la sombra alargada de los almacenes. «Vete y brilla por los dos, Kael». Kael se dio la vuelta y caminó hacia el barco, cada paso sintiéndose como si dejara un pedazo de sí mismo atrás en la arena húmeda. La bendición ahora parecía una maldición. La puerta que se abría para él era la misma que se cerraba de golpe en la cara de Thorin, encerrándolo al otro lado. Subió por la pasarela, el olor a madera nueva y alquitrán llenando sus fosas nasales, sustituyendo el olor familiar de la marea baja y la amistad. Miró hacia la costa, hacia el laberinto de tablas y sombras que era su único hogar. Allí, casi invisible, una silueta delgada levantó una mano en un último adiós. Keo levantó la suya en respuesta. Y entonces, el barco se alejó de la encalada de las conchas, llevando consigo a un chico con el corazón dividido entre la luz de un futuro incierto y la oscuridad silenciosa del hermano que quedó atrás. Fin de la parte 1. Obrigado por chegar até aqui. Se inscreva no canal e receba mais vídeos como este. Capítulo 2. A lágrimas y corrientes. 3 años no borran una ausencia, la refinan, transformándola en un peso sólido y familiar que Thorin, con su cabello oscuro y ojos verdes, cargaba sobre sus hombros todos los días, junto con los sacos de sal y los barriles de pescado. Casi a los 13 años, era más alto, más duro. Los huesos de su rostro se marcaban bajo una piel quemada por el sol y la sal. Sus ojos verdes, sin embargo, habían recuperado un brillo, no el brillo ingenuo de la esperanza mágica,
sino el brillo afilado de la supervivencia intencional. Ese brillo se lo debía a la señora Elara. La encontró, o ella lo encontró a él, en un callejón detrás del mercado de pescado, empapado en su propia agua, sangre y desesperación. Jorn y sus matones habían ido demasiado lejos esa noche. Thorin recordaba el sabor a metal, la oscuridad, acercándose, y luego un toque frío y suave como el de agua profunda. Elara lo recogió como si fuera un cangrejo herido, llevándolo a su cabaña al borde del agua, construida sobre pilotes, donde el sonido de las olas golpeaba las vigas. Ella era una semi-humana del tipo anguila eléctrica. De la cintura para abajo y de los hombros a las manos, su piel era lisa, oscura y levemente luminiscente, marcada por patrones sutiles que recordaban a la descarga silenciosa de un animal de las profundidades. Su rostro, sin embargo, era humano, de rasgos suaves y cansados, con branquias delicadas y pálidas pulsando detrás de las orejas cuando se emocionaba. Viuda de un pescador humano, vivía reparando redes y preparando cebos, un trabajo solitario y modesto. Para Thorin, ella no fue una madre, fue un puerto seguro. Le daba un techo, un plato de sopa de algas y, más precioso que nada, respeto, no con lástima, sino con una seriedad callada que le devolvía la dignidad. Él, a cambio, trabajaba como un condenado. Cargaba, reparaba, pescaba, protegía. La cabaña nunca había estado tan intacta, las redes nunca tan bien anudadas, y fue bajo ese techo, escuchando a Elara tararear canciones del mar en una lengua medio humana, medio susurro acuático, que el día de las lágrimas de la diosa dejó de ser un fantasma distante y se convirtió en una cuerda de salvación concreta. A los 13 años, todo adolescente era llevado ante una estatua de Ethelwyn para recibir una visión, un destello de su vocación innata. No era magia, era dirección. Para alguien como Thorin, era la última puerta antes del precipicio de la insignificancia eterna. El día amaneció despejado. Thorin se puso la túnica menos remendada que Elara le había preparado. Ella le ajustó el cuello con sus manos de piel extraña, sus ojos castaños serios. «No esperes milagros, muchacho», dijo, su voz un hilillo de agua corriente. «Espera verdad y úsala, sea cual sea». Él asintió, el corazón latiendo tan fuerte que temió romperse las costillas. La torre central de la encalada de las Conchas era pequeña, un cilindro de piedra oscura junto al mar. Adentro, el aire olía a incienso húmedo y musgo. En el centro, sobre un pedestal de conchas fosilizadas, estaba la estatua de Ethelwyn, la señora de los caminos. No era la imagen gloriosa de Valoria, sino una escultura tosca, su rostro desgastado por la sal, sosteniendo una concha vuelta de donde, una vez al año, escurría una única lágrima de sabiduría, una sustancia plateada y etérea que no era agua, ni lágrima, sino concentrado de potencial puro. Los adolescentes de la aldea formaban una fila silenciosa. Había hijos de mercaderes, de pescadores, algunos pocos semihumanos jóvenes. Thorin sintió las miradas atravesándolo. El huérfano del muelle, el protegido de la anguila, mantenía la espalda recta, los ojos clavados en la estatua. Uno a uno se arrodillaban. La lágrima, formándose lentamente en el borde de la concha, caía en las manos en forma de cuenco del joven. Algunos fruncían el ceño, otros sonreían débilmente, otros parecían decepcionados. Un chico despertó a la carpintería fina. Una chica a la cura con hierbas. Habilidad y súchilis honestas, nada que sacar a alguien del muelle. Luego fue el turno de Thorin. Se arrodilló en la piedra fría. La sombra de la diosa lo cubrió. Miró hacia arriba, al rostro desgastado, y pensó en Kael. Pensó en Elara. Pensó en la sensación del pez resbaladizo en sus manos. En el dolor del hambre.
en la textura áspera de la cuerda que le había salvado la vida innumerables veces. La lágrima plateada se formó, brilló contra la piedra oscura y cayó, pero no llegó a sus manos. Flotó, suspendida en el aire entre su pecho y la estatua. Luego, como un rayo de luz de luna condensada, disparó y tocó su frente. El mundo desapareció. Ya no estaba en la torre. Estaba en un lugar de viento puro y cielo infinito. No había olor a pescado, solo el aroma frío de la altitud. En sus manos no había redes, sino el peso sólido y perfecto de un arco hecho de luz y hueso. Y en su corazón no había dirección, sino una certeza absoluta, una conexión tan íntima con el aire, con la trayectoria, con el punto distante, que era como si pudiera doblar el espacio mismo entre la flecha y el blanco. Arquero celeste, el nombre resonó en su mente no como palabras, sino como un llamado ancestral, una de las habilidades de combate más raras y respetadas de Ateria. No era fuerza bruta, era precisión, paciencia, visión. Era la habilidad de un tirador de élite, de un centinela, de un cazador de amenazas a distancia. Era una habilidad de héroes, no de cargadores. La visión se disolvió. Thorin volvió a la torre, jadeante, las manos temblorosas. Un silencio absoluto lo envolvió. Todos lo miraban, bocas entreabiertas. El chamán auxiliar, un hombre lagarto anciano, lo miraba con ojos desorbitados. El cielo ha hablado, tartamudeó el chamán, su voz ronca rompiendo el silencio. Ethelwyn concede la visión del alcance infinito. El arquero celeste, el murmullo que siguió fue de puro asombro. Miradas de envidia, de respeto súbito, de miedo. Thorin sintió una oleada de calor subir de su estómago a su rostro. Aún no era alegría, era un aturdimiento poderoso, una realización abrumadora. No estoy atrapado. Tengo un camino. Se levantó, las piernas débiles, sin una palabra, se dio la vuelta y salió de la torre, rompiendo el círculo de espectadores. Necesitaba contárselo a Elara, necesitaba verla entender, ver ese orgullo silencioso brillar en sus ojos cansados. Corrió, sus pies golpeando las piedras del muelle, el viento del mar secando las lágrimas que finalmente escapaban. Lágrimas, Yaliviu, Yitriunfu, Yifuturu. La cabaña sobre los pilotes apareció al frente, y entonces su sangre se heló. 4 hombres robustos, con armaduras de cuero batido y rostros curtidos, bloqueaban la entrada. 2 semi-humanos caninos, con hocicos retraídos engruñidos, los flanqueaban. En el centro, hablando con uno de ellos, estaba el sacerdote regional, el mismo que supervisó su bendición 3 años antes, su rostro ahora una máscara de severidad burocrática. Y, al lado del sacerdote, sonriendo con una satisfacción untuosa, estaba Gaun, el prestamista más temido de la encalada de las Conchas, empujada fuera de la puerta, con las manos atadas por una cuerda áspera. Estaba Elara en su rostro, estaba pálido, sus branquias temblaban descontroladamente, sus ojos encontraron los de Thorin, y en ellos él no vio sorpresa, solo una desesperación profunda y una culpa abrumadora. El pequeño héroe ha llegado, dijo Gaun, su voz un arrastrar de piedras tan perfecto. Solo estamos resolviendo una deuda. La buena señora aquí contrajo un préstamo considerable para reparar el techo, comprar medicinas. La historia cambia. El hecho es, no pagó y la ley es clara. El sacerdote carraspeó. La deuda fue contraída ante testigos y con intereses claros. Por las leyes de Ateria y por el código de la encalada, la deudora incurre en esclavitud por deuda hasta la cancelación. Se aplicará la marca. Elara soltó un gemido ahogado. Yo puedo pagar. Dame más tiempo, suplicó.
pero su voz era débil, quebrada. Thorin vio la escena desmoronarse, vio las manos curtidas de Lara, que lo alimentaron. Vio la cabaña que ayudó a reparar y vio, en los ojos de Gaum, un brillo de anticipación que iba más allá de la deuda de una pescadora solitaria. No pensó en el movimiento. Fue más rápido que la razón, cruzó la distancia y se puso entre los hombres. Y Elara, la deuda es de ella, dijo Thorin. Su voz sorprendentemente firme, pero el cuerpo para pagar. Puede ser el mío. El silencio fue cortante en Gollum. Alzó una ceja. El sacerdote pareció confundido. Elara gritó: «No, T-O-R-I-N, no lo hagas, es una trampa. No lo entiendes». «Cállate, criatura», gruñó uno de los semihumanos. Tirando de la cuerda, Thorin lo ignoró. Miró directamente al sacerdote. «Usted atestiguó mi vocación. Soy un arquero celeste. Mi valor como sirviente o como activo es incomparablemente mayor que el de ella. Tómenme a mí en su lugar. Anulen su deuda». Gaum se frotó la barbilla, su sonrisa ensanchándose. Sus ojos calculadores evaluaron a Thorin como si fuera un pez raro en el mercado. «Un arquero celeste», murmuró An eso. «Cambia los cálculos, An mucho». El sacerdote pareció perturbado. «La ley permite la sustitución si el nuevo deudor es aceptado por el acreedor y si su capacidad de pago es mayor. Pero, muchacho, no sabes en lo que te estás metiendo. Yo acepto», interrumpió Gaum, triunfante. «El muchacho en lugar de la anguila. La deuda queda saldada. Aplicaremos la marca en el». Elara se derrumbó en el suelo, sollozando, sus manos atadas intentando alcanzar a Thorin. Él mintió. La deuda era falsa. «Es un ardid, Thorin. Me usan para atraer a jóvenes con potencial, para entregárselos a él. Yo soy parte de esto. Perdóname, perdóname, perdóname». Las palabras de Elara golpearon a Thorin como golpes físicos. Las oyó, pero no pudo procesarlas. La traición era demasiado grande, monstruosa. Su mirada se fijó en Elara, y por primera vez vio más allá de la cansada bondad. Vio el miedo, la vergüenza, la complicidad. Ella no había sido su salvadora, había sido el cebo. Pero ya era demasiado tarde. Gollum dio un paso al frente. «La confesión de la señora es interesante, pero irrelevante. La oferta fue hecha y aceptada ante el sacerdote. La sustitución es legal». Miró a Thorin por tu habilidad rara. «El contrato será de 15 años. 15 años de servicio para saldar la deuda generosamente revaluada». El sacerdote, pálido, pero atrapado en la formalidad de la ley, asintió con la cabeza. ¿Estaba hecho? El mundo de Thorin se encogió hasta el punto frío y agudo de esa realidad. La alegría del arquero celeste se evaporó, reemplazada por el sabor de cenizas y hierro. No miró atrás cuando las manos ásperas lo agarraron. Lo último que oyó fue el llanto desgarrador de Elara, mezclándose con el sonido de las olas, mientras era arrastrado lejos del mar hacia las sombras de la aldea. La jaula estaba en el sofocante desván de un almacén de Gaum. Era de hierro, pequeña, olía a moho y desesperación antigua. Fue allí, en la oscuridad silenciosa, donde uno de los guardias semihumanos, por una moneda de plata, le contó la verdad completa. Elara era una recolectora, identificaba a huérfanos con resiliencia, ganaba su confianza, y luego, cuando desarrollaban una habilidad valiosa en el día de las lágrimas, aparecía una deuda inesperada. Su desesperación, su sentido del honor o la gratitud los llevaba a ofrecerse como sacrificio. Luego los vendía en el mercado de esclavos especializados, dividiendo las ganancias con ella. Thorin no había sido el primero solo, el más valioso. La traición ya no dolía. Ya estaba entumecido. Lo que crecía dentro de él era algo más frío, más peligroso. Una determinación de acero. Sobreviviría
no por el Ara, no por Gaom, por sí mismo, y por la promesa hecha a un amigo bajo un cielo anaranjado. La venta fue rápida. Su estatus de joven arquero celeste atrajo a un comprador específico, a Maestro Vorlak, un aventurero humano de clase plata, de rostro marcado por cicatrices y ojos que evaluaban a las personas como herramientas. «Muchacho», dijo Vorlak, examinándolo a través de los barrotes, «tu vida se va a voltear del revés. Vas a ver horrores que ni siquiera soñabas que existían. Vas a ensuciarte las manos, vas a oler a muerte. Pero si eres bueno, si sobrevives, ¿puedes terminar con más poder y oro que cualquier noblecito de Valoria?» ¿Interesado? Thorin, desde la jaula, solo asintió a no había elección. Solo había el camino adelante. Por más oscuro que fuera, los años siguientes fueron una auténtica pesadilla. Vorlak era un profesor cruel, pero eficiente. Thorin, con su cabello castaño y ojos verdes, fue arrojado a mazmorras de clase 1 y 2, y luego a clase 3. Aprendió a disparar no a dianas de madera, sino a los ojos de los goblins, los puntos débiles de los trolls y los núcleos mágicos de construcciones incontroladas. Su habilidad, arquero celestial, floreció en la oscuridad. Desarrolló un sentido de la distancia, una percepción casi mágica de las distancias, los vientos y las trayectorias. Sus flechas parecían tejer la muerte con una precisión aterradora. También aprendió a perder. Estuvo Boren, el enano novato, aplastado por una trampa de piedra, mientras Thorin intentaba en vano desactivar el mecanismo a distancia. Vio el brillo en los ojos de Boren apagarse bajo el polvo. Estuvo Lina, la semi-humana felina, ágil y silenciosa, cuya garganta fue rasgada por un wargue de las sombras mientras protegía su flanco. La oyó hacer gárgaras con su último aliento, sus ojos buscando los suyos en un momento de puro pánico antes de quedarse fijos en la nada. Cada muerte era un cuchillo retorciéndose en su pecho. Vorlak se burlaba. Los sentimientos son un lujo, muchacho, y los lujos matan. Ellos eran débiles. Tú eres fuerte, sigue siendo fuerte. O únete a ellos, Thorin. Ya no lloraba, guardaba los rostros de los muertos en un altar silencioso dentro de su mente. Y seguía disparando. Nan, a los 21 años, era un veterano. Marcas nuevas y viejas cruzaban su cuerpo. Sus ojos verdes, antes llenos de fuego, ahora eran como lagunas congeladas que reflejaban poco. Había alcanzado la clase plata en el gremio de aventureros de Vorlak, una hazaña para un esclavo. La marca de sumisión en su antebrazo palpitaba débilmente, un recordatorio constante de su deuda y de sus 15 años que ahora se acercaban a su fin. Fue entonces cuando Vorlak lo llamó. En la tienda del maestro, el aventurero se frotó las manos, su sonrisa sin llegar a los ojos. Tenemos una oportunidad, una mazmorra clase 4, recién clasificada en las forjas susurrantes de Keladmir. Una mina enana abandonada, tomada por elementales de fuego corrompidos. La misión, a recuperar el corazón del forjador, un cristal rúnico en el núcleo. El riesgo de muerte es alto, muy alto. Thorin permaneció en silencio. Sabía lo que venía después. Es tu última misión bajo mi mando, continuó Vorlak. Cúmplela, trae el cristal y al día siguiente quemo tu contrato. La marca se disipa, serás libre. No solo de la deuda libre. Era un cebo en Thorin, lo sabía, pero era el único cebo que no podía rechazar. La libertad. La palabra resonó en el vacío de su pecho como una campana distante. ¿Quién más va?, preguntó, su voz ronca por el desuso emocional. Un equipo pequeño. Tú, por supuesto. Dern, nuestro tanque enano. Silas, el explorador élfico. Mira, la invocadora humana. Y Kellen, el espadachín. Los mejores que quedan. Thorin los conocía a todos. Dern, que refunfuñaba pero siempre compartía su cerveza. Silas, cuyo sarcasmo élfico escondía un corazón leal. Mira,
que trataba sus heridas con manos gentiles. Kellen, callado y confiable, que siempre cubría su retaguardia. No eran amigos, eran compañeros. Y en los callejones oscuros de las mazmorras, eso a veces era más importante. El descenso a las forjas susurrantes fue una inmersión en el infierno. El aire temblaba con calor, olía a azufre y metal fundido. Las paredes, otrora hermosas piedras talladas, ahora estaban negras y retorcidas, pulsando con una luz naranja enfermiza. Los elementales de fuego no eran llamas puras, eran criaturas de brasas y odio, con formas de perros rabiosos, lobos distorsionados y cosas peores en los lobos de fuego de la forja profana. El primer ataque fue un desastre. Dern, con su escudo enorme, mantuvo la línea, mientras Silas intentaba flanquear. Un lobo de fuego, más grande que los demás, rodeó el escudo y se abalanzó sobre las entrañas del enano. Dern ni siquiera gritó. Su rostro, bajo el yelmo, solo expresó una sorpresa resignada antes de que las llamas lo consumieran por dentro, haciéndolo estallar en una lluvia de brasas y metal derretido. Dern gritó, mira, su invocación de agua, evaporándose antes de tocar a la criatura. Un segundo lobo saltó sobre ella. Silas se lanzó en el camino, sus hojas cortas brillando. Logró desviar el ataque, pero una pata flameante lo golpeó en el pecho, perforando la armadura de cuero endurecido. El elfo cayó, jadeando, su sangre evaporándose en el aire caliente con un silbido siniestro. Thorin disparó una flecha tras otra, cada una encontrando un ojo de brasa, un núcleo de calor. Dos lobos cayeron, pero eran demasiados. Retirada, ordenó Kellen, su espada brillando en un arco defensivo. ¡Mira! ¡Cura a Silas! ¡Thorin! ¡Cubre! Retrocedieron por un corredor estrecho. Mira se arrodilló junto a Silas, sus manos brillando con una débil luz de curación. El elfo tosió, un sonido húmedo y terrible. No sirve, susurró, sus ojos plateados perdiendo el enfoque. Está demasiado caliente por dentro. Agarró el brazo de Mira. Cuenten una buena historia sobre mí. Y entonces todo su cuerpo pareció carbonizarse, desintegrándose en un montón de cenizas finas que el viento caliente del túnel se llevó. Mira, soltó un sollozo ahogado. Kellen apretó la mandíbula, sus ojos húmedos, y entonces los aullidos resonaron de nuevo a más lobos. Esta vez liderados por una criatura colosal, una alfa de brasa viva, del tamaño de un oso, con cuernos de magma y ojos que eran pozos de furia infinita. La batalla fue una masacre a cámara lenta. Mira, intentó invocar un elemental de agua, pero el calor del ambiente lo vaporizó. Al instante, la alfa la atacó. Kellen se interpuso, asestando un golpe poderoso que agrietó el cráneo de brasa de la criatura. Pero una de sus patas flameantes lo golpeó en el costado, derritiendo la cota de malla y la carne debajo. Aellen cayó con un grito ronco. Thorin disparó frenéticamente, flechas bañadas en runas de hielo que guardaba para emergencias. Se clavaron en la alfa, silbando y crepitando, ralentizándola. Corrió hacia Kaelen. El espadachín yacía de espaldas, respirando con dificultad, un agujero horrible y humeante en su costado. Thorin, susurró Kellen, sangre oscura escurriendo de la comisura de su boca. El cristal en el nicho detrás de la alfa. Tómalo y vete. No te saco de aquí, dijo Thorin, su voz quebrada, intentando levantar al hombre más pesado. Kellen negó con la cabeza, un movimiento débil. ¿Ya? ¿Está hecho? Miró fijamente a Thorin, y en sus ojos, por un segundo, no había dolor, solo una aceptación profunda. Fue una buena lucha, arquero. Su cuerpo se relajó, la luz en sus ojos se apagó. Thorin se quedó de rodillas, solo la alfa, enfurecida y dañada,
rugió, avanzando lentamente. Los lobos menores lo rodearon, sus aullidos llenando el aire caliente como un canto fúnebre. Miró los cuerpos, las cenizas de Silas, el lugar donde Dern había explotado, el cuerpo carbonizado de Mira, y ahora Kellen, el último. Y entonces, algo dentro de él se quebró a no el miedo, la última cuerda que lo ataba a la esperanza. Se puso de pie, su mano temblando al tomar una última flecha de la aljaba casi vacía. No era una flecha especial, era solo madera y hierro. La encajó en el arco, apuntando al ojo de la alfa que se acercaba. Sabía que no serviría de nada. Ella lo mataría y tal vez fuera mejor así. Tanta muerte, tanta pérdida. ¿Dónde estaba la libertad en todo esto? Quizás solo estuviera en esto a dejar de luchar. El lobo alfa saltó, sus mandíbulas de lava abriéndose hacia el cielo de la caverna, listas para tragarlo. Y entonces, la oscuridad fue rasgada, no por el fuego, sino por la luz. Un rayo de energía pura azul blanca, fría como el fondo del mar, cortó el aire y golpeó a la alfa en el cuello. La criatura de brasa gritó, un sonido de metal que se rompe y fuego que se apaga menos, y fue lanzada hacia atrás. Una barrera translúcida, que parecía agua solidificada y sembrada de estrellas, se levantó alrededor de Thorin, separándolo de los lobos restantes, que aullaron y retrocedieron de la luz fría. Aturdido, Thorin tambaleó. El agotamiento, el dolor, el shock, todo llegó de golpe. Sus piernas cedieron mientras la oscuridad lo envolvía. Sus ojos nublados intentaron enfocarse en la fuente de la luz. Viniendo del túnel por donde habían retrocedido, una silueta avanzaba. Era alta, envuelta en un aura de energía acuática pulsante. No era Vorlak. Era antes de que la inconsciencia se lo llevara, antes de que sus ojos se cerraran ante el dolor y la desesperación. Una última imagen se formó en su retina exhausta. Un rostro que no veía desde hacía 8 años, más viejo, marcado por autoridad y poder, pero inconfundible. Cabello oscuro mojado, ojos castaños que una vez compartieron un pez robado, ahora brillando con una magia oceánica devastadora en Gale. Y entonces solo hubo oscuridad y el eco distante de un nombre que era a la vez un grito de guerra y un lamento. Fin de la parte 2. Gracias por llegar hasta aquí. Suscríbete al canal y recibe más videos como este. Capítulo 3. El nombre que llevo. El barco partió de Encalada de las Conchas, como si le arrancara un pedazo del alma a Kael, con su cabello negro y ojos marrones, dejándolo sangrando en la arena donde yacía Thorin, con su cabello castaño oscuro y ojos verdes. Una silueta oscura y solitaria contra el atardecer anaranjado. Kael se apoyó en la barandilla, con los nudillos blancos de aferrarse a la áspera madera. Las lágrimas que tanto había intentado contener finalmente brotaron, silenciosas y ardientes, mezclándose con la espuma del mar. Cada metro de agua entre él y la orilla era un corte. Había abandonado a su hermano, lo había abandonado a la oscuridad, a los muelles, a la brutal supervivencia. Entonces, una mano pesada se posó en su hombro. Era el capitán Lorn, su rostro tallado en granito bajo un sombrero de capitán descolorido. «Llorar está bien», dijo el hombre, su voz grave cortando el sonido de las olas. «Limpia el alma, pero mire bien», señaló con la barbilla hacia la costa, donde la silueta de Thorin aún era visible, ahora pequeña como una brasa en la playa. «¿Él se quedó?» «Usted se fue». «No fue suerte, muchacho. Fue un camino. Su amigo se quedó en el puerto. Usted va al mundo. Y el mundo exige hombres, no niños llorones». Él se volvió, los ojos rojos clavados en el capitán. «Si quiere volver por él algún día», continuó Lorn, sin piedad, «no vuelva con las manos vacías. No vuelva como el huérfano del muelle. Vuelva como alguien que puede cambiar el destino de otros. Crezcan, aprenda. Conviértase en un mago al que el mar obedezca y los reyes escuchen. Solo así podrá tender la mano
y sacarlo de la arena. Las palabras no eran consuelo, eran una misión, una cuchilla afilada que cortó la autocompasión de Cale y dejó al descubierto una determinación fría y dura. Se limpió la cara con la manga, levantó la barbilla y asintió. Una vez. ¿Ya no había lágrimas? Bien, dijo Lorne. Ahora baje. El olor a pescado lo deja atrás. De aquí en adelante, usted huele a tinta, a pergamino y a poder. La escuela del abrigo salvo no era una escuela, era un milagre de ingeniería y voluntad. Cuando el barco de Lorne dobló la última curva del río rugiente, Cale se quedó paralizado en la proa, la boca entreabierta. Un puente colosal, hecho de piedra gris y vigas de hierro negro, cruzaba el río furioso. No era delgado y elegante, era macizo, fortificado, una fortaleza horizontal. En sus laterales, torres y torretas brotaban como hongos de piedra. Ventanas se alineaban en sus paredes. Salía humo de chimeneas y sobre él, entre las dos enormes torres del portal, un mercado palpitante se extendía, con tiendas, carromatos y el bullicio constante del comercio. El propio puente era la escuela, la carretera, el puesto de peaje y el símbolo. 150 metros de Río Bravo, dijo un marinero viejo a su lado, escupiendo a un lado, construido por enanos y humanos hace 200 años. Abajo, aulas en el medio, el mercado, arriba, laboratorios y bibliotecas. Y todo esto se balancea un poquito cuando sopla fuerte el viento. Bienvenido al abrigo salvo, chico. Cale sintió un escalofrío en la espalda que no era del viento. Era temor reverencial. Su nueva vida comenzó con un baño caliente, el primero en años, y una túnica simple de aprendiz. Fue presentado al director maestro Boulder Ponchifici, un enano, cuyas piernas estaban formadas de piedra viva y cuya mirada parecía sopesar el alma de una persona en segundos. Cale gruñó Baldor, examinando la carta de Lorne. De las encaladas. Dice aquí, también es un número, una inversión. Aquí aprenderá 3 cosas en magia de agua, porque el río y el mar no perdonan a los tontos. Comercio, porque el mundo gira alrededor del oro. Y cómo no morir, porque el conocimiento es inútil en un cadáver. ¿Entendido? Sí, maestro. Bien, ¿y ese Thorin al final de su nombre? Cale enderezó la espalda. Es mi apellido, maestro. Baldor alzó una ceja gruesa. No es un apellido de por aquí. No es de por aquí, no, maestro. Es de donde vengo. Es a quien no olvido. El enano lo observó por un largo momento. Luego asintió, una casi sonrisa tocando sus labios ocultos por la barba. Bien, en un hombre con peso es mejor que un hombre vacío, vaya. El maestro Alester Aguas Profundas lo espera en el laboratorio húmedo. La educación de Cale fue un torbellino. Él, que apenas sabía trazar su propio nombre, fue sumergido en libros de runas, tratados Yauquimiao Aquachicao, mapas de corrientes marítimas y tratados de negociación mercantil. Las clases de magia eran las que encendían su corazón. Magia de agua, descubrió, no era solo hacer chorros de agua, era sobre presión, flujo, estados de la materia, disolución, curación, purificación y poder bruto. Era sobre sentir la humedad en el aire, la corriente en el río, la marea en la propia vena. Su talento era innato y profundo, alimentado por el recuerdo constante del mar de la encalada de las Conchas, y la promesa no dicha a Thorin. Rápidamente se destacó. Mientras otros aprendices luchaban por formar un globo de agua estable, Cale ya creaba cascadas controladas y remolinos defensivos. Su profesor, Alister, un hombre y lagarto de escamas color turquesa, bautizó su don como sensibilidad de marea, una conexión casi intuitiva con masas de agua y sus flujos. Pero la escuela no era solo magia, había pruebas prácticas en el patio inferior, donde aprendices
se batían en duelo bajo supervisión. Kael nunca fue un luchador de fuerza, era un estratega. Usaba chorros de agua para desequilibrar, paredes de niebla para cegar, armaduras de hielo, instantáneo para bloquear golpes. Aprendió a pelear con Lyra, una humana rápida y astuta, cuya magia de aire era su antítesis perfecta. Aprendió sobre resistencia con Doran, un aprendiz enano que prefería martillos y escudos de piedra a hechizos. Y aprendió sigilo con Faelin, la instructora semihumana felina que parecía deslizarse entre las sombras. En las clases de comercio, se volvió un negociador afilado. Aprendió a leer contratos, a evaluar mercancías, a sentir la mentira en el tono de voz de un mercader. Trabajó en el peaje del puente, tratando con carreteros irritables y mercaderes codiciosos. Aprendió que cada moneda tenía un peso, y cada peso llevaba una historia. Los años pasaron, el chico escuálido del muelle se convirtió en un joven de estatura mediana, pero de presencia sólida. Sus ojos castaños, antes llenos de miedo, ahora eran tranquilos y observadores, reflejando la profundidad que estudiaba. Nunca permitió que lo llamaran solo Kael. Era siempre Kael en Cadastoren. El nombre era su estandarte, su ancla, su promesa. A los 20 años, estaba listo para graduarse. No era el primero de la clase, pero estaba entre los 3 de la corriente, los mejores hidromantes de su generación. La graduación no sería un simple discurso, sería una misión de graduación, un rito de paso para los graduandos más prometedores. En la gran sala de audiencias de la Torre Norte, Maestro Boulder reunió a 15 graduandos, entre ellos los más cercanos a Kael, Lyra Ventocerta, su rival y amiga, maga del aire, Doran Ferrumbrazo, el enano resistente, Elara Brisamar sin relación con la traidora, una medio elfa con afinidad por nieblas e ilusiones acuáticas, Grim Sangre Cuaresma, un humano práctico y brutal, especialista en magia de hielo ofensiva, Mirau Tesecogienchis, una joven que comandaba el agua como extensión de su danza. Su prueba final, anunció Boulder, señalando un mapa sobre la mesa, las forjas susurrantes de Keletmir, una mina enana de cristales, tomada por elementales de fuego corrompidos, una mazmorra clase 4, recién clasificada. Un murmullo recorrió la sala. Clase 4 era serio, pero ellos eran 15 magos de agua y hielo, entrenados de nivel casi plata, si fueran aventureros. Era un desafío pesado, pero plausible. El objetivo, continuó Boulder, es recolectar pieles de lobos de fuego de la forja profana. Su cuero, si se enfría mágicamente en el instante de la muerte, se convierte en un material resistente al fuego de alto valor en 6 pieles. Eso prueba su control, su trabajo en equipo y su valor en el mercado. Tráiganlas de vuelta y sus diplomas estarán sellados con más que tinta. Estarán sellados con mérito. Kael intercambió una mirada con Lyra y Doran. Era peligroso, pero era también su puerta de entrada al mundo real. Un mundo donde podría finalmente acumular recursos, influencia y tal vez encontrar un camino de vuelta a la encalada de las conchas. El descenso a las forjas susurrantes fue inicialmente una demostración de fuerza coordinada. Los 15 magos formaron una máquina bien engrasada. Grim y otros especialistas en hielo crearon barreras y lanzas congelantes. Elara y Mira generaron nieblas densas que sofocaban las llamas menores. Kael, Lyra y Doran formaban el núcleo ofensivo en Kael. Desestabilizaba a los elementales con chorros de agua presurizada que silbaban al contacto. Lyra los desorientaba con ráfagas de viento cortante, y Doran, envuelto en una armadura de hielo espesa, actuaba como bastión, aplastando criaturas ya debilitadas. Avanzaban por los túneles oscuros y humeantes, recolectando pieles con eficiencia clínica.
a la confianza crecía. Eran académicos, sí, pero académicos peligrosamente competentes. Fue cuando llegaron los sonidos, primero, los aullidos, no de los elementales de fuego bestiales, sino de dolor y desesperación humanos y enanos. Después, el sonido de metal contra piedra, de gritos ahogados, del crujido terrible de huesos quebrando bajo calor intenso. Kael alzó una mano, y el grupo se detuvo. Intercambiaron miradas preocupadas. Otro grupo estaba allí y estaba en apuros. Desviarse es más seguro, susurró Grim, pragmático. Son aventureros, dijo Lyra, su rostro tenso. Pueden ser del gremio Kael. No dudó. ¿Podemos ayudar? Somos 15. Es para lo que estamos entrenados. Controlar el fuego. Sin esperar consenso total, corrió en dirección a los sonidos. Sus compañeros siguiéndolo. Algunos reacios, otros decididos. El túnel se abrió a una cámara vasta e infernal. El aire temblaba con calor, olía carne quemada y derrota. Y lo que Kel vio fue un cuadro de pesadilla. Un grupo de aventureros estaba siendo despedazado. Un enano yacía en pedazos carbonizados. Cenizas élficas eran esparcidas por un viento caliente. Una invocadora humana intentaba en vano levantar un escudo de agua que se evaporaba al instante antes de ser abatida por una criatura colosal. Una alfa de brasa viva, rodeada por una jauría de lobos de fuego aullantes. En el centro de la masacre, un último aventurero, un espadachín, caía con un golpe horrible en el costado, y ante él, arrodillado, sosteniendo un arco, había una figura delgada y marcada, con los hombros curvados bajo el peso de una pérdida absoluta. No había tiempo para estrategia. La alfa se volvía hacia el hombre arrodillado, sus mandíbulas de lava listas para el golpe final. «¡Concéntrense en la alfa!», gritó Kel, su voz haciendo eco en la cámara con una autoridad que ni él sabía que tenía. Barrera de glaciar, patrón 3. Fue como si una orquesta de destrucción acuática entrara en acción. 15 varitas y gestos se alzaron al unísono. El aire, antes seco y ardiente, se llenó de un frío repentino y violento. La alfa apenas tuvo tiempo de rugir antes de que un rayo de energía azul blanca, más frío que el corazón de un iceberg, partiendo de las manos de Kel, la golpeara en el cuello. Al mismo tiempo, una cúpula de hielo translúcido, sembrada de runas brillantes, se alzó alrededor del hombre arrodillado, levantada por el esfuerzo combinado de Elara y Miras, y el resto del grupo disparó lanzas de hielo, chorros de agua superenfriada y vientos gélidos contra los lobos menores, que aullaron y retrocedieron del repentino cambio de elemento. La alfa, herida y confusa, desvió su ataque. Kael no paró. Grim, Doran, contención, Lyra, dispersión de calor. Los demás, limpien los lobos. Avanzó, sus pies pisando cenizas aún calientes. Su atención no estaba en la batalla que sus compañeros ahora dominaban con fuerza aplastante, estaba en el hombre dentro de la cúpula de hielo. El hombre que ahora, débil y aturdido, se desplomaba en el suelo. Kael corrió hasta la barrera. Con un gesto, se abrió un portal en el hielo. Entró arrodillándose al lado del aventurero herido. El hombre estaba de espaldas, respirando con dificultad, el rostro cubierto de hollín y sangre, empero los ojos verdes, desprovistos de esperanza, pero familiares de un modo que atravesó 8 años de distancia como si fuera un segundo. Kel colocó sus manos sobre la herida terrible en el costado del hombre. Sus manos brillaron con una luz azul suave, agua pura y sanadora, emanando de sus dedos, comenzando a estancar la quemadura, a enfriar la carne muerta. El hombre herido parpadeó, intentando enfocar. Su mirada vaga encontró el rostro de Kel, y entonces, de sus labios agrietados,
salió un suspiro, un sonido casi inaudible en el caos de la batalla que continuaba alrededor de la cúpula. Un nombre que Kyle llevaba en su propio nombre desde hacía una década. Un nombre que era un grito de dolor, de sorpresa, de incredulidad absoluta. Kyle. La voz era irreconocible por el sufrimiento y los años, pero la mirada era la misma del chico que había compartido un pez robado a la orilla del muelle. El mundo de Kyle se detuvo. El sonido de la batalla desapareció. El frío del hielo, el calor del infierno alrededor, todo se disolvió. Solo estaba el rostro golpeado ante él, los ojos verdes buscando los suyos, y el eco de aquella única palabra. Le sostuvo el rostro al hombre. Sus manos de mago, ahora temblorosas no de cansancio, sino de una emoción abrumadora. Thorin susurró, y la palabra fue una confesión, un lamento, un juramento cumplido y roto al mismo tiempo, hermano mío. Fin de la parte 3. Gracias por llegar hasta aquí. Suscríbete al canal y recibe más videos como este. Corazón de piedra, manos libres. El círculo protector brillaba con runas azules y blancas, manteniendo a raya el calor infernal y los aullidos de los lobos de fuego restantes. Kale, de ojos marrones y cabello negro, apretó las manos contra la terrible herida en el costado de Thorin, mientras el agua curativa goteaba de sus dedos en un chorro constante, aunque demasiado lento. Era un hidromante, no un sanador experto. «Déjeme a mí», dijo una voz calmada. Era Elias, el sanador del grupo, un hombre de mediana edad, con ojos serenos y manos que ya habían visto heridas peores. Se arrodilló junto a Kale, sus manos brillando con una suave luz dorada que olía a hierbas frescas y tierra mojada. «¿Usted lo estabilizó? ¿Ahora yo lo curo?» Kale retrocedió, jadeante, observando mientras la magia de Elías trabajaba. La carne carbonizada de Thorin se regeneraba. El color volvía a su rostro pálido. Su respiración profunda e irregular se volvía regular y fuerte. En menos de un minuto, la herida mortal era una cicatriz rosada y reciente. Cuando Elías terminó, Lyra y Doreen se adelantaron para ayudar a Thorin a levantarse. Estaba débil, pero consciente. Sus ojos verdes, aún opacos por el shock, se enfocaron en Kale por un segundo, y luego se clavaron en la cámara, en la alfa herida, pero aún viva, siendo contenida por barreras de hielo y remolinos de agua. «¡No!», gruñó Thorin, sacudiendo los brazos que lo sostenían. Su voz era ronca, pero urgente. «Necesito el cristal, el corazón del forjador». En su núcleo, Kale le sujetó el hombro. «Thorin, mira a tu alrededor, a tus compañeros. Todos se fueron. ¿Qué te va a dar ese cristal ahora?» Thorin levantó el brazo izquierdo con un esfuerzo tremendo. Se subió la manga de su jubón de cuero quemado, revelando la marca de sumisión en la muñeca. Un complejo símbolo arcano y sombrío que parecía pulsar con una luz débil y enfermiza. «Esto», raspó, su mirada ardiendo con una mezcla de odio y esperanza desesperada, «me da la libertad». Kale miró la marca, luego al rostro exhausto de su hermano. La pieza final del horrible rompecabezas encajó. Esclavitud por deuda. Misión suicida por manumisión. Su corazón se apretó con un dolor agudo y frío. No sabía todos los detalles, pero entendía lo suficiente. Entendía la desesperación. Levantó la cabeza, su rostro convirtiéndose en una máscara de determinación calmada. «Entonces, vamos a por el cristal». Los otros magos intercambiaron miradas vacilantes. La alfa, aún herida, emanaba un poder aterrador. Grimm refunfuñó. «Kale, nuestra misión eran las pieles. Ya tenemos 6. No necesitamos». «Yo necesito», interrumpió Kale, su voz no alzada, pero cargada de una autoridad final. «Quien quiera retroceder, que retroceda. Proteja nuestra retirada. Yo voy con Elan, pero
nadie retrocedió. Formaron una retaguardia defensiva mientras el grupo retrocedía por los túneles, ahora libres de amenazas menores, hasta llegar al campamento base que habían establecido en una cámara segura cerca de la entrada. Allí, 3 profesores evaluadores del abrigo, salvo los esperaban, observando todo con ojos críticos. Al ver el estado del grupo y al extraño herido, los profesores actuaron. Maestra Thalassa, una mujer lagarto anciana, activó un artefacto rúnico que emitió una onda de puro miedo arcano, ahuyentando a todas las criaturas de la mazmorra del área por horas. El campamento se convirtió en una burbuja de seguridad silenciosa, un contraste surrealista con el infierno de minutos antes. Thorin fue llevado a una tienda médica. Elías y Thalassa administraron elixires de vigor y pociones de salud que restauraron sus fuerzas físicas, aunque nada podía curar el cansancio de años en su alma. Kael esperó afuera, los puños cerrados. Cuando los profesores salieron, haciéndole señas de que podía entrar, levantó la solapa de la tienda y vio a Thorin sentado en un catre, mirándose las manos vacías. La marca en la muñeca parecía más visible bajo la luz mágica de la linterna. Durante horas, Kael solo escuchó. Se sentó en el suelo de la tienda y escuchó mientras Thorin hablaba. Habló de Elara, la traición, la jaula, la venta. Habló de Borlag, de las mazmorras, de las muertes, de Borin, de Lina, de Silas, de Mira, de Kellen. Cada nombre era dicho con una frialdad que intentaba esconder un temblor profundo. Habló del contrato, de los 15 años, de la promesa de libertad. Habló de la última misión, de la trampa que sabía que era, pero en la que necesitaba creer. Kael no lloró. Su rostro era una piedra lisa, pero por dentro, un océano de furia y dolor rugía. La vida que él había imaginado para Thorin, difícil, sí, pero honrada, era una pesadilla peor que cualquier mazmorra. Su hermano había sido quebrado y remendado con acero frío y cenizas. Cuando Thorin terminó, el silencio en la tienda era espeso. «Ya no estás solo», dijo Kael finalmente, su voz baja, pero firme como la roca del lecho del río. «Vamos a por ese cristal, y vas a ser libre a hoy». Salió de la tienda y fue al grupo de compañeros que descansaban o revisaban su equipo. Lyra, Doran, Elara, Grimm, Mira y Elias lo miraron. «Necesito volver allí», dijo Kael. «Necesito su ayuda para derrotar a la Alfa. No es por la escuela, es por Elan Lyra. Se levantó primero. Es la familia que llevaste en el nombre todos estos años. No es así». Kael asintió. «Entonces, es mi familia también», dijo ella, tomando su bastón. Uno a uno, los otros 6 se levantaron. Doran golpeó el martillo contra el escudo. «Un enano sabe el valor de saldar una deuda, vamos». Los profesores observaron, pero no intervinieron. Para ellos, era una prueba más. La prueba final de carácter y lealtad. Solo la maestra Thalassa se acercó a Kael. «La deuda que tienes con la escuela por esta intervención se pagará con servicio futuro. Pero ve, trae a tu hermano de vuelta». El segundo asalto a la cámara de la Alfa fue una sinfonía de destrucción coordinada. La criatura, aún debilitada por la primera batalla, fue recibida por una tormenta perfecta. Grimm y Doran la contuvieron con paredes de hielo y golpes aplastantes. Elara y Mira la envolvieron en nieblas paralizantes y corrientes de agua viscosa. Lyra desvió sus ataques con vientos cortantes. Elías mantuvo al grupo protegido con barreras de curación preventiva. Y Kael fue el corazón de la tormenta. No luchó con rabia, luchó con una frialdad calculada que venía de 8 años de estudio, de espera, de promesa. Canalizó la furia
por lo que le hicieron a Thorin en puro poder. Chorros de agua capaces de cortar acero perforaron los puntos débiles de la alfa. La escarcha se extendió desde sus pies, inmovilizando las patas de brasa. Controló la humedad del aire, sofocando las llamas que la criatura intentaba regenerar. La batalla fue brutal. Doran recibió un golpe que agrietó su armadura de hielo. Lyra tuvo que esquivar un chorro de magma, pero eran 7 y estaban unidos. Kel, viendo a la alfa tambaleándose, sus ojos de lava perdiendo el brillo, reunió sus últimas energías, alzó ambas manos y la humedad de toda la cámara se condensó en un solo punto sobre la criatura, una esfera de agua comprimida del tamaño de una cabeza humana, girando tan rápido que cantaba. Con un gesto final, la lanzó. La esfera golpeó a la alfa en el pecho con el impacto de una marea. No explotó. Implosionó, atrayendo el calor hacia adentro y congelándolo instantáneamente. La criatura de brasas emitió un crujido final, su cuerpo convirtiéndose en una estatua de roca negra y hielo agrietado, en silencio. Entonces, Thorin, que observaba desde detrás de la línea con un arco prestado en las manos, avanzó. Sus ojos no estaban en el monstruo caído, sino en el punto donde el pecho de la alfa estaba agrietado. Dentro, entre costillas de roca humeante, pulsaba una suave luz naranja, el corazón del forjador, un cristal hexagonal perfecto, del tamaño de un puño. No dudó, encastilló una flecha. Apuntó no para matar, sino con precisión. La flecha voló y acertó en la junta exacta de una grieta. Un chasquido seco resonó, y el cristal se soltó, rodando por el suelo pedregoso. Thorin caminó hasta él, lo recogió. Estaba caliente, pero no quemaba. Pulsaba con una energía antigua y poderosa. Miró a Kael, y por primera vez desde el reencuentro, algo más allá del dolor o la urgencia brilló en sus ojos en esperanza. La salida de la mazmorra fue una marcha silenciosa y triunfal. En el campamento base, Kael fue directo a la maestra Thalassa. «Necesito que venga con nosotros», dijo, «para la entrega del cristal, para asegurar que su libertad sea honrada». Thalassa estudió su rostro, luego el de Thorin, que sostenía el cristal como si fuera una granada. «Esto tendrá un costo», repitió. «Pagaré cualquier costo», respondió Kel, sin pestañear. El viaje de regreso a la ciudad fronteriza, donde Vorlak tenía su base, tomó 2 días. Fueron 2 días de caminos polvorientos, campamentos bajo las estrellas y conversaciones. Por primera vez en 8 años, los muros entre ellos cayeron. Kel contó sobre la escuela, sobre el puente, sobre las pruebas, sobre el peso y el honor de llevar el nombre Thorin. Thorin, poco a poco, dejó de lado la frialdad. Se rió al oír sobre las travesuras de Doran. Pareció impresionado con el poder del Hiro, e incluso sonrió, una sonrisa pequeña y rara, cuando Kel imitó la voz grave del maestro Boulder. Ya eran hombres. Uno, un mago con las marcas de la educación y el poder. El otro, un guerrero con las cicatrices de la supervivencia y la traición. Pero entre ellos, aún estaban los 2 chicos que compartieron un pez robado. En la ciudad, la entrega fue tensa. Encontraron a Vorlak en una taberna sórdida cerca del gremio de aventureros. El hombre se sorprendió al ver a Thorin vivo, y aún más sorprendido al ver el cristal y el grupo de magos imponentes liderados por una maestro lagarto que irradiaba autoridad arcana. «El contrato», dijo Thorin, su voz plana, extendiendo el cristal. «Han cumplido en quémelo». Vorlak tomó el cristal, sus ojos brillando de codicia. Luego, sus ojos se estrecharon. El contrato decía recuperar, pero no decía nada sobre ayuda externa. «Trajiste un ejército personal, esclavo. ¿Eso no invalida los términos?». Fue entonces cuando Thalassa dio un paso al frente. «Maestro Vorlak», dijo, su voz sibilante y fría. «Soy Thalassa,
maestra de Derecho Arcano y Ética del Abrigo, Salvo examiné la marca. El contrato especifica la recuperación del corazón del forjador. No especifica medios. El esclavo cumplió, la deuda está saldada. Como evaluadora designada, lo atestiguo. Y si usted discrepa, hizo un gesto sutil, y las sombras de la taberna parecieron alargarse y sisear. Puedo convocar al Concilio de Justicia Interregio para analizar sus prácticas contractuales. He oído que están especialmente interesados en casos de tráfico de jóvenes con habilidades raras. Vorlag palideció el nombre Abrigo. Salvo tenía peso. La amenaza de un concilio interracial que podía involucrar enanos, elfos y hasta representantes de Arkenem era aterradora. Tragó saliva, forzando una sonrisa tensa. Claro. Un malentendido sacó un pergamino ennegrecido de su bolsa, el contrato vinculante. Con un fósforo encendió una punta. La llama consumió el pergamino con un brillo verde. Y en la muñeca de Thorin, la marca de sumisión comenzó a desvanecerse. Las líneas oscuras se disiparon como humo, dejando solo piel limpia, marcada por cicatrices, pero libre. Thorin miró su muñeca, luego las cenizas del contrato en el suelo. No sonrió, no lloró. Solo respiró hondo, como si fuera la primera respiración verdadera en una década. La frialdad en sus ojos no desapareció, pero ahora había un espacio, una pequeña rendija por donde algo más podía crecer. Vorlag, sintiéndose derrotado y amenazado, solo refunfuñó sobre piezas perdidas y malas inversiones antes de salir de la taberna, sosteniendo el cristal como un premio de consolación. Se quedaron en la ciudad 3 días más. Ankel necesitaba regresar al abrigo salvo para la ceremonia oficial de graduación. Thorin, ahora un hombre libre sin rumbo, se quedó con el Ampuré la última noche. Sentados a la orilla del río que pasaba por la ciudad, bajo las mismas estrellas que los vieron crecer, Kael habló. Tengo que volver a recibir mi diploma. Cerrar este ciclo, empero. Tengo un plan. Thorin lo miró, su rostro iluminado por la luz de la luna. La escuela me debe favores, continuó Kael. Y soy uno de los 3 de la corriente. Puedo conseguir una beca en un lugar para un alumno especial, alguien con una habilidad única de combate a distancia que necesita ser refinada, complementada con magia de apoyo, estrategia, logística. Thorin entendió. ¿Quieres meterme en la escuela? Quiero darte un nuevo comienzo, corrigió Kael. No como esclavo, no como aventurero desechable, como Thorin, el arquero celeste, como mi hermano, y luego podemos decidir juntos, volver a la Encalaa, ir a Arcanam, abrir una empresa de escolta mágica. El mundo es grande. Y ahora, tú puedes elegir. Thorin guardó silencio por un largo rato, observando la corriente del río. No sé ser otra cosa, admitió, su voz casi un susurro. Yo tampoco sabía ser un mago, dijo Kael. Sonriendo, aprendemos juntos a la mañana siguiente. Se despidieron en el camino que se dividía. Kael tomaría un barco mercante río arriba. De vuelta al abrigo, salvo a Thorin lo acompañaría hasta el muelle. Resolveré todo en un mes, prometió Kael, sosteniendo los hombros de Thorin. Te mandaré un mensaje por el sistema del gremio. Quédate en la ciudad, en la posada del Tritón entrenado. Allí te encuentro por D. Thorin asintió. A las palabras eran difíciles. En cambio, atrajo a Kael hacia un abrazo fuerte, rápido, pero significativo. Era el abrazo de un hermano que pensó que estaba muerto, abrazando al hermano que lo trajo de vuelta a la vida. No tardes, dijo Thorin, su voz ronca. Kael sonrió, sus ojos brillando. Ya esperamos 8 años, en un mes. No es nada. Subió por la pasarela del barco. Esta vez no lloró, sonrió. Sonrió al hermano en tierra firme, un hombre libre,
con un futuro por delante, un futuro que por primera vez construirían juntos. El barco se alejó. Thorin permaneció en el muelle, ya no una silueta desesperada, sino una figura erguida, observando el barco desaparecer en la curva del río. Tocó la muñeca donde había estado la marca a nada solo piel y hueso solo posibilidad. Se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a la ciudad, hacia la posada, hacia el mes de espera, y por primera vez en mucho tiempo, la espera no parecía una carga, parecía una promesa. Ahora, no eran dos huérfanos luchando contra la corriente, eran dos hombres, uno con la fuerza de las aguas profundas, el otro con la precisión del cielo abierto, y Ateria, con todas sus maravillas y horrores, tendría que hacer espacio para los dos. Debería ser el fin, pero estamos en Ateria, así que es solo otro comienzo. Gracias por llegar hasta aquí. Suscríbete al canal y recibe más videos como este.